Con 61 años, desde los 15 que milita en el Partido Socialista. El golpe militar lo encontró estudiando Derecho en la Universidad Católica y durante 5 años pasó por distintos centros de tortura. Luego vivió clandestino, trabajó en la pastoral obrera y luego del regreso a la democracia comenzó una activa vida partidista. El año 2006 se convirtió en ministro del Trabajo de la primera administración de la presidenta Bachelet. A los 2 años renunció para postularse a la Cámara. Lleva 2 periodos como diputado, es presidente del Partido Socialista. Diputado Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede del partido. Gracias, bienvenido a esta casa. ¿Cómo se definiría usted, diputado? Porque muchos lo catalogan como un duro, como que tiene poca paciencia, polvorita, franco. ¿Cómo diría usted que es? Yo soy el tipo más simpático que usted pueda creer. ¿Ya? Soy bueno para la broma, soy bueno para la talla. De pronto la ironía la transformo un poquito en un exceso. Me gusta cantar, me gusta compartir, me gusta hablar muchas cosas más allá de la política. Tengo una historia de deporte, tengo una historia de estudio, tengo anécdotas. Mi padre fue espectacular, mi madre sigue viva, es otra mujer fantástica, mi hermana es notable, mi familia en general estupenda. No, créame que de pronto enfatizo un rol, presido un partido que es un partido jodido, complejo, es lo más parecido, como yo he dicho, a la sociedad chilena, pero créame que no soy encantador, como dicen algunos, porque creo que es una exageración, pero simpático soy. ¿Sí? Sí. Bueno, lo vamos a ir descubriendo en este programa porque vamos a ir hablando de todo, no solamente de política, sino que también de esa vida con su familia, con su papá, como deportista, como estudiante. Pero, ¿es un duro o no? No, soy una persona de diálogo, soy una persona que parlamenta mucho, que llega a acuerdos, es fácil conversar conmigo. Tengo convicciones, naturalmente, tengo una historia, en consecuencia uno no se deshace de esas cosas per se, pero le pueden decir otros, soy una persona con la cual se puede conversar con propiedad. Siempre está el riesgo de una broma, porque soy un poquitito dado a esas cosas. Soy de aquellos que si doy, acepto que me den, porque esto no puede ser solo unilateral. Pero no, de duro poco. De duro poco. Bueno, vamos a ver. Ahora, si usted no me cree... En esta última semana, bueno, usted es una persona que tampoco le tiene miedo a las palabras y a calificar o a hablar con los términos que a lo mejor en Chile no siempre estamos acostumbrados a ese lenguaje. Pero durante los últimos días usted calificó a sus socios de la nueva mayoría al Partido Demócrata Cristiano de no cumplir los acuerdos. Ellos lo trataron de mentiroso, le pidieron que se quedara callado. ¿Cómo están hoy día las relaciones con el Partido Demócrata Cristiano? Bien, estamos conversando nuevamente de cómo hacemos un pacto. Mire usted. O sea, volvimos a foja cero. Volvimos a foja cero desde la perspectiva de que es bueno hacer su pacto. Y mi afirmación respecto a que no se cumple el acuerdo la mantengo. Yo tenía un acuerdo con el presidente de la Democracia Cristiana que él no estuvo en condiciones de sostener. Y yo prefiero decir las cosas tal cual porque el esfuerzo que he hecho durante muchos años para mantener una buena relación en la concertación que transitó a la nueva mayoría y en la nueva mayoría para evitar o por lo menos soslayar o enfrentar de mejor manera los conflictos internos que ha hecho el Partido Socialista y su presidente ha sido particularmente relevante. ¿Pero Fochay lo trató de mentiroso? No, pero las cosas que se dicen, yo no me voy a quedar en la escaramuza. A mí me preocupa para adelante. La presidenta del Chile milita en este partido, es de esta casa, y mi interés fundamentalmente que su gobierno sea exitoso, porque creo que en la medida que sea exitoso su gobierno somos exitosos todos. Entonces, que se digan más cosas, más menos, no vale la pena quedarse en la escaramuza. Uno tiene que en la política saber distinguir lo que importa de lo que no importa, y lo que no importa hay que deshacerse rápido. Solo le quiero contar, a propósito de lo que le acabo de decir, que usted no imagina la cantidad de horas de tiempo que en los 4 años del gobierno del presidente Piñera ocupé precisamente en evitar que la conflictividad interna en el interior de la nueva mayoría se transformara en un problema. Desde Corea del Norte, Cuba, Venezuela, por decirle algunas cosas que se acordarán muchos. Exactamente. ¿Por qué fueron los subpactos en este sistema electoral? Porque el subpacto permite el aglutinamiento de
partidos que estando en el mismo pacto tienen afinidades político-ideológicas más contundentes. El mejor ejemplo de esto es lo que pasó en la municipal pasada. En la municipal pasada teníamos un pacto que era la nueva mayoría y al interior del pacto teníamos dos visiones. Una visión que enfrentaba con más nitidez el entendimiento entre el centro y la izquierda y una visión que preconizaba lo que entonces se llamó el polo de la izquierda. El subpacto permitió que la democracia cristiana con el Partido Socialista ratificáramos esta visión de la unidad del centro con la izquierda. El subpacto PC, PPD, PR expresó el polo de izquierda. Le preguntamos a la ciudadanía se pronunció y ampliamente ratificó la opción del entendimiento del centro y la izquierda. Entonces, de pronto los subpactos ayudan a que la democracia sea más precisa. ¿Cuán necesaria es la presencia de la democracia cristiana en este eje de la nueva mayoría? ¿Por qué? Porque ella representa al centro político. Cuando nosotros empezamos este proceso, inmediatamente después del triunfo del presidente Piñera, yo acuñé la frase, el concepto más bien, de que lo que había aquí era un entendimiento entre el centro y la izquierda. Yo no hablé de centro-izquierda. No quise confundir las cosas, del centro y la izquierda. Y en aquella ocasión, y a la democracia cristiana eso le hizo mucho sentido. Entonces lo que dijimos, bueno, nosotros nos hacemos cargo de la izquierda, ustedes háganse cargo del centro. Y yo agregué la frase, va a haber que avanzar en una coalición que vaya del PRI al PRO. Eso lo dijimos hace 4 años atrás. No nos fue muy bien, porque el PRI se deshizo y el PRO en ese tiempo no accedió a esta disposición. Con ambos yo me reuní en la sede de este mismo partido en el segundo piso. Hablamos de estas cosas. Bueno, no fue posible, pero ampliamos nuestra coalición. Entonces, para mí es fundamental contar con el centro. Pero los socialistas, los socialistas aprendimos esta necesidad de un entendimiento de la izquierda con el centro en forma muy dramática. A nosotros nos costó vidas. Y aquí hay el memorial que ustedes habrán visto, en donde están nuestros muertos, nuestras víctimas, nuestros detenidos desaparecidos. Mucho de ello tiene que ver con una equivocada política del Partido Socialista del avanzar sin transar y de desestimar el entendimiento hacia el centro. Para usted es importante los acuerdos. Hoy día parece que los acuerdos están perdiendo popularidad. ¿Lo mantiene? Absolutamente. Nosotros logramos con el sistema binominal mayoría en ambas cámaras. Mire la paradoja, nosotros ganamos mayoría en la Cámara y en el Senado con el sistema binominal y queremos cambiarlo. Mire que somos coherentes. No importa que triunfásemos, sigue siendo un mal sistema. Y nos parece absolutamente claro que a pesar de tener mayoría en ambas cámaras, la búsqueda de acuerdos le hace bien a la democracia porque hace más perdurable, hace más sostenible, hace más, tienen mayor proyección las políticas públicas cuando se logran desde el acuerdo. ¿Y si no hay acuerdo se puede ejercer la mayoría? Bueno, es el sentido de la democracia. Pero para poder llegar a acuerdo es más fácil hacerlo desde ser mayoría. Porque si no fuésemos mayoría, volveríamos a la política de los consensos, que era que antes de presentar cualquier iniciativa había que intentar llegar al acuerdo, porque si no existía el veto de la UDI. Y el veto de la UDI impedía avanzar. Ese veto hoy día no existe, felizmente. Pero igual así se llegó a un tipo de consenso con el tema de la reforma tributaria, porque en la forma no se hizo en forma todo lo transparente que se hubiera pensado. Y a lo mejor ahí estuvo el vicio y de ahí en adelante se puede poner en duda el tema de los acuerdos. Decir que no fue transparente tiene un problema, y es que da la sensación como que hubo una voluntad específica para ocultar cosas. Yo creo que faltó información. Y hago ese matiz, a propósito de que este nuevo concepto de los matices se ha transformado en la teoría de la ciencia política del último tiempo. Yo creo que faltó información y probablemente cierta consideración con algunos actores. Pero lo que quiero transmitir es que el acuerdo en materia tributaria no se habría logrado si en la Cámara de Diputados la nueva mayoría no hubiese hecho una expresión de su mayoría. La democracia cristiana se ha puesto sistemáticamente o ha planteado reparos sistemáticamente en la reforma educacional, sobre todo en la reforma tributaria, también en el tema de la nueva constitución. O sea, está poniendo problemas y es la díscola, entre comillas, de esta nueva mayoría. Es que yo no creo eso. Yo lo que me atrevería a afirmarlo de otra manera. Mire, la gracia que tuvo la concertación fue que fue capaz de establecer un método para que nuestras discrepancias se pudieran plantear y encontrar un punto de vista común. Eso fue mucho más complejo. Constituir la concertación significó un encuentro fundamentalmente del socialismo y la democracia cristiana, que en el gobierno de la Unidad Popular habíamos tenido posiciones absolutamente discrepantes. Acuérdese las dificultades que tuvimos. Hasta el día de hoy hay cosas que todavía nos espetamos mutuamente.
Pero aún así logramos construir un método y eso nos permitió gobernar 20 años, en mi opinión, con éxito. Con reparos, pero con éxito. Entonces, en la nueva mayoría, que es además una coalición más amplia que aquella, es evidente que vamos a tener diversidades. ¿Dónde está la gracia de la nueva mayoría? ¿Y qué nos hace diferente a la coalición por el cambio, para usar el lenguaje que ellos se autoadjudican? Es que somos capaces de procesar esas diferencias. De pronto exageramos un poco y aparecemos ante la opinión pública más desde la diferencia que desde la unidad. Pero ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos? Es que hay un liderazgo que sometió al país a un programa y la ciudadanía lo respaldó. Y para ser más preciso y sin ánimo de ser odioso, ve que me sale de repente las cosas, esto fue planteado antes de la definición presidencial en una cosa que se llamaron las primarias de la nueva mayoría. Sí. Y en las primarias de la nueva mayoría, estas diversidades que hoy día existen se sometieron al escrutinio ciudadano. Y fíjese que la presidenta Bachelet ganó con holgura. Entonces también uno tiene que someterse al pronunciamiento democrático. Ahora, es difícil ser mayoría de diputados. Usted decía que habían logrado la mayoría en ambas cámaras con el sistema binominal, pero la perdieron rápido. Cuando hay mayoría como esta, el 62% obtuvo la presidenta Bachelet, contundentísimo. La oposición quedó sumamente debilitada. Esa tal vez holgura puede ser peligrosa porque se sienten con una confianza que tal vez puede llevarlos a cometer errores. Es que es un problema deseado. O sea, es deseable tener mayoría porque eso permite hacer los cambios que uno se... Esto es tan chútico como aquellos que dicen es mejor estar en la oposición. Claro, ¿para qué? Para sobrevivir. No, uno en política lo que intenta es construir mayoría para hacer ciertos cambios. Y en consecuencia es un requisito evidente para hacer esos cambios que uno intenta, que haya una mayoría que lo sostenga. Los socialistas aprendimos eso porque una vez intentamos hacer un proceso de cambio sin tener mayoría y miren lo que terminamos. Entonces, para nosotros es un problema deseable y en consecuencia es un problema que hay que asumir, hay que ocuparse de la condición de mayoría. Y eso, claro, genera un montón de dificultades prácticas de cómo se ejerce, cómo se le da trato a todo el mundo, cómo nadie se siente desconsiderado, que de pronto no, que a mí me tratan mejor que a ti. Bueno, todas esas cosas suceden. Bueno, Quintana habló de la retroexcavadora, la ADC siente que se está siendo maltratada. En estos 5 meses de gobierno, ¿cómo ve usted la nueva mayoría? Y si hubiera alguna autocrítica, me imagino, ¿cuál sería? Primero decir, para ponerlo desde la perspectiva del presidente del partido de la presidenta, de que este es un gobierno que ha sido extraordinariamente exitoso en los 4 o 5 meses que lleva. Tenemos un protocolo de acuerdo a la primera reforma estructural importante. Estamos aprobando el cambio al sistema binominal. No voy a meterme en los detalles de las otras cosas, voto en los ciudadanos extranjeros, etcétera, etcétera. Está anunciada la reforma laboral para el último trimestre de este año. Está prevista. O sea, si hay algo que se le puede criticar a este gobierno, es que ha hecho las cosas que se comprometió a hacer, y en tiempo. Segundo, con todas las discrepancias que uno puede encontrar, cuando ha habido que votar, la nueva mayoría se ha puesto inequívocamente. No ha habido ningún proyecto de ley del gobierno que no haya sido votado favorablemente por toda la nueva mayoría, a pesar de toda esta teoría de los matices. Si usted me permite, a propósito de la autocrítica que me interpela, yo atrevería a decir lo siguiente. Yo creo que no hemos dimensionado en su profundidad la dimensión de los cambios que le estamos proponiendo a la sociedad, el programa. En 2 aspectos. Uno, que por ser reformas estructurales generan debate y generan antagonismo, generan controversia, incluso en nuestros propios mundos. Y eso significa, y esta es la autocrítica que someto, es que no hemos tenido la capacidad de construir masas críticas. Y eso se llama gestión política, para acompañar y sostener estos procesos. ¿Y esa masa crítica es por falta de una buena estrategia comunicacional que forme esta masa crítica, que apoye? O sea, ha habido errores comunicacionales y eso lo ha reconocido desde el ministro Arena hasta el ministro Izaguirre. Pero eso también no es solamente un problema de comunicacional, es un problema político. Yo le encuentro razón en la parte final de su observación. Decir que es un problema comunicacional es una forma fácil de eludir el problema, porque los problemas comunicacionales emanan de otro tema, que es mucho más de fondo, que es anterior, cómo uno genera una estrategia política para enfrentar estas cosas, y en consecuencia desde la estrategia política uno fija el mecanismo comunicacional. Entonces decir que son solo problemas comunicacionales, uno debiera resolverlo solo en ese ámbito, y no es así.
Y usted concordará conmigo que no es así. En consecuencia, yo creo que el problema es de gestión global, por lo que ya le decía, porque no dimensionamos que esto iba a generar controversia, detractores, opiniones distintas. En esto los adversarios no son cualquier cosa, ¿eh? Son gente con mucho poder. Yo, cuando habla la gente de cambiar el sistema de AFP, yo le digo, sí, cuidado, pero estamos hablando de una industria que maneja 175.000 millones de dólares. Entonces, sí. Eso no va a ser solo un problema comunicacional. Entonces, yo creo que tal vez el error que hemos cometido es que no hemos acompañado. Y en eso, porque la pregunta que viene a continuación, mire, me estoy adelantando y si me equivoco usted me reprenderá, siempre es, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad en primer lugar es de los partidos. Todos mirarían al revés. No, yo creo que en primer lugar es de los partidos. Yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad y la densidad política, porque somos actores de la política, para generar las condiciones para que haya un acompañamiento de una masa crítica detrás de las iniciativas de gobierno. Y también hay responsabilidad del gobierno, por cierto que sí, pero el gobierno también tiene que ver con los partidos, porque todos los que están allí... En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se criticó mucho que los partidos habían quedado afuera. Ahora los partidos están siendo integrados y tienen a este jefe de gabinete que es el ministro Peñalillo. ¿Cómo es su relación con Peñalillo? Estupenda. Yo tengo una muy buena relación con el ministro Peñalillo, conversamos mucho. Creo que Peñalillo tiene, a diferencia de otros, la virtud de tener la capacidad de escuchar. No digo que a uno le tenga que por eso encontrar la razón, pero escuchar un punto de vista siempre es sano, y creo que él ha demostrado más de lo que muchos esperaban. ¿Ah? Yo recuerdo que cuando la presidenta generó el gabinete, la crítica fue que había mucha gente sin experiencia. Y el día antes de la instalación del gabinete, la crítica era que iban a ser más de los mismos. Aquí es palos porque boga, palos porque no boga. Pero yo creo que Peñalillo ha mostrado una densidad política interesante, probablemente a propósito de su experiencia y de su relación con la presidenta, que ayuda mucho en estas cosas. Y así que yo tengo una buena relación. Bueno, vamos a seguir conversando. ¿Dónde está la oposición? Usted ha sido muy crítico del expresidente Sebastián Piñera. ¿Es realmente en la oposición son los partidos? Lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Esto es CNN Íntimo. Estamos con el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo, estamos con el diputado y presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Lo habíamos dejado planteada la pregunta antes de irnos a comerciales. ¿Dónde está la oposición? ¿En Renovación Nacional, la UDI, Amplitud, Evópoli o Sebastián Piñera? Está inventando interpelaciones, en eso está la oposición. No ha logrado construir todavía un esquema, una lógica de ser oposición, probablemente porque todavía no tiene muchas ideas que oponer. Uno es oposición en la medida que es capaz de proponer ideas distintas a las que se sustentan porque él ejerce el rol de gobierno. Y creo además que, bueno, están recién cambio de liderazgo en Renovación y la UDI. Lo vimos en Renovación Nacional en sí, partido, una cosa bien inédita. Fue inédito, pero fue muy interesante porque muestra un partido como el Partido Socialista, es el partido donde está la presidenta, que es capaz de convivir y dialogar con actores políticos con los cuales históricamente tuvimos muchos desencuentros, y una señal inequívoca a propósito de estas teorías de las aplanadoras, que estamos en condiciones de conversar con todos. ¿En qué está la oposición? Además con un debate jodido adentro, porque hay un liderazgo que se quiere imponer, el del expresidente Piñera, y partidos que no ven necesariamente con beneplácito esa aspiración tan voluntarista. Usted dijo que se había quedado solo Sebastián Piñera. O sea, él hizo un esfuerzo tremendo para que no se suscribiera el protocolo en materia tributaria. Le dijeron, me enteré, le mandaron decir, pues estaba afuera, que eso no iba a suceder, y bueno, y sucedió. Y sucedió además con los dos presidentes, a lo mejor con una sonrisa no muy nítida, tanto de la UDI como de RN, en la fotografía, por lo cual, sin lugar a dudas, el gran derrotado con el protocolo de la reforma tributaria, con el acuerdo, es Sebastián Piñera. ¿Quiere volver a ser presidente? ¿Piñera? Bueno, yo no soy su vocero, mi percepción es solo desde la intuición, no tengo ninguna duda. ¿Pero está solo? Bueno,
Él es solo, parece. Ahora, hablando de candidatos y ex candidatos presidenciales, usted dijo hace un rato que en la nueva mayoría había espacio desde el PRI hasta el PRO. ¿Qué está pasando con el PRO? ¿Hay espacio para Meo? Yo entiendo que nosotros la vez pasada hicimos un tremendo esfuerzo para que Meo se incorporara al proceso de primarias y se hiciera parte de esta configuración de una concertación que inevitablemente tenía que ampliarse hacia el centro y hacia la izquierda. Los socialistas hicimos un especial hincapié en eso, nos reunimos con mucha gente, hablamos con mucha gente, incluido con el Partido Progresista. Bueno, no dio resultado y yo creo que Meo reconoció, perdone que diga Meo, Marco Enrique, entiendo que a él le incomoda y yo trato de ser cuidadoso, no necesariamente él conmigo, pero yo sí con él. Entiendo que él ha hecho una reflexión al respecto, y ha hecho una reflexión que parte de la base que comete un error y en consecuencia yo entiendo que hoy día está más bien en un debate en la perspectiva de incorporarse a una dinámica más colectiva. Yo hablé con él en una ocasión, he sabido, lo que le sugerí respetuosamente es que él empezara a valorar los contenidos del programa de la presidenta Bachelet, porque de un modo u otro recogían sus propias aspiraciones y era muy raro que recogiendo algunas de sus aspiraciones él fuese un contradictor de aquello. Lo que pase después de eso ya dependerá de él. Bueno, son distintos momentos políticos, sí, claro. La otra vez era distinto, ahora tal vez él podría llegar a convertirse en un presidenciable. Bueno, yo creo que Meo es un presidenciable. Pero ¿y por qué entonces el Partido Socialista quiere invitar a un presidenciable que pudiera hacer sombra a otras figuras de la nueva mayoría como presidenciable? El Partido Socialista va a tener candidato presidencial, de eso yo no tengo ninguna duda. Los socialistas hemos mostrado una eficiencia notable en estas materias. Ahí hay 3 fotos que dan cuenta de lo que le acabo de señalar. Porque precisamente hay muchos que ven en esto como la intención de tener a un presidenciable del Partido Socialista en la figura de Marco Enrique. ¿Es equivocada esa apreciación? Es equivocada porque Marco no milita en el Partido Socialista, él tiene un propio partido y entiendo que su plataforma va a sugerir de ese partido que es su partido. Así que en eso no hay ninguna confusión. ¿Y las figuras del PS? Hay varias. En su momento se irán, porque nosotros no estamos en la carrera presidencial, a pesar de que hay algunos que ya se anduvo proclamando. Nosotros entendemos que la prioridad, a lo menos de este año, del Partido Socialista, es dar toda su potencialidad, su densidad, su nomenclatura destinada al éxito del gobierno, y esa es nuestra centralidad. No nos hemos preocupado de otras cosas por ahora. Ni tampoco de la carrera interna para la dirigencia del partido. Usted está hasta marzo, no puede repostular. Hay candidatos ya que estamos viendo, el ex senador Camilo Escalona está recorriendo Chile, tienen la intención. ¿Qué le parece una candidatura de Camilo Escalona para la presidencia del partido? No, a mí me parece muy bien y probablemente en las elecciones internas habrán otras alternativas. Los socialistas en esto tenemos historia y tenemos una tremenda capacidad de generar en nuestros eventos internos. Primero participa mucha gente. Yo le quiero contar a usted que en el partido donde más gente vota es en el Partido Socialista. ¿Y lo apoyaría usted a Camilo Escalona? O sea, Escalona y yo hemos sido parte de la misma estructura interna y de una política común. Y en consecuencia yo tengo con él, o tenemos una cercanía política que es evidente. Ahora, tengo sí un problema. Que no es un problema, pero es una definición. Yo soy presidente del Partido Socialista. Y si hay algo en que hemos sido exitosos en el último tiempo y que nos ha permitido tener los resultados que hemos obtenido, presidenta, una estructura, somos el partido que eligió más senadores de todos los partidos, 4. La primera mayoría senatorial fue nuestra. Fuimos el partido que eligió doblamos nuestra bancada parlamentaria, somos el partido que eligió porcentualmente más mujeres parlamentarias. Tenemos la primera mayoría en diputados, elegimos a la presidenta de la República. Tenemos la presidenta del Senado. Lo que ha generado ese éxito político tiene que ver con que en el Partido Socialista hemos construido un clima interno en que la conflictividad no es la razón de vivir de los socialistas, como era en algunos tiempos de pasado. Y eso que le iba a decir, puede considerarse un logro, porque no ha sido la historia del Partido Socialista. Y eso se ha logrado porque el presidente del Partido Socialista ha tenido la capacidad, y a lo mejor en esto me ayuda mi historia sindicalera, de darle condiciones, de darle atención y participación a todos los sectores internos. Entonces sería un error de mi parte como presidente del Partido Socialista poner yo un candidato o manifestar públicamente mi adhesión. Lo que sí tengo claro es por quién voy a votar en la interna, eso no tenga usted ninguna duda.
pero no me lo hace. Ya. Permítame silencio. Usted hablaba de Camilo Escalona con grandes cercanías políticas. Fueron también grandes amigos y a lo mejor las relaciones se quebraron el año pasado a raíz del tema de las primarias. ¿Se recompusieron políticamente? El concepto que empleó el propio Escalona fue que nos abuenamos. Un concepto que puede interpretar lo que usted acaba de señalar. Yo nunca me he puesto en mala, que sería el contradictor. Yo he ejercido mi rol de presidente del partido, garantías a todos los militantes del partido, para mí son todos iguales, y desde ese punto de vista hice un punto político en su oportunidad que los tiempos me dieron la razón. Y lo quiero decir con mucha franqueza. Pero cuando uno tiene una trayectoria política que ha compartido con alguien de 30 años, es evidente que ha habido momentos hemos tenido desencuentros, momentos de entendimiento, y yo creo que hoy día estamos en un momento de una relación política sana. Usted, nacido, criado en Puente Alto, su mamá era auxiliar de enfermería, su papá obrero socialista, llegó a ser regidor. ¿Él lo llevó a militar en el Partido Socialista? Bueno, mi papá fue un factor muy relevante, muy relevante, sin lugar a dudas. Yo lo acompañaba de muy joven a sus campañas. H28 era su número, mire lo que me acuerdo. Ese era su número para ser candidato. Ahora, en ese tiempo, para ser región en Puente Alto bastaban 1000 votos. Así que era un pueblo bastante distinto al que es hoy día, por lo menos. Y claro, fue muy relevante. Para mí fue también un factor muy decisivo la muerte de un compañero socialista, Claudio Pavés. Esto fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, por allá por el 68. Para mí eso fue una cuestión... Sí. Ruiz Tagle dije, perdón, Montalva. Me equivoqué como en 30 años. Pero para mí eso fue muy decisivo, porque, claro, le incorporó un factor más épico también, así que en esa época pero iba a ser socialista de todas maneras. ¿En esa época conoció a la actual presidenta Michelle Bachelet en la Juventud Socialista? No, eso ya es más bien en la época del gobierno de la Unidad Popular. Ellos eran de la brigada universitaria, yo estaba terminando la secundaria entrando a estudiar leyes, y en la FJS, se llama Federación Juvenil Socialista, yo era dirigente del Regional Cordillera, así que era de otro sector, incluso territorialmente distinto, y por cierto de una universidad absolutamente distinta. Ya, así que pero se conocieron ahí. La ubico desde esa fecha, sí, claro. ¿Y fueron amigos en esa época? No. ¿Pero han sido amigos? O sea, yo tengo una relación de mucho afecto con la presidenta. Ella tuvo además la gentileza de nombrarme su ministro del Trabajo. Creo que respondí adecuadamente al encargo que me hizo, así que estoy muy satisfecho de aquello. Y tengo una relación personal de trato, Porque supuesto, muchos dicen que usted es muy amigo de ella, que nunca ha mostrado públicamente esto, ni ha, aprovechado esto, y que la sigue tratando en privado y en público con mucho respeto, pese a la amistad que los une. ¿Es así? Así es. El único error que cometo es que me fluye con mucha frecuencia el concepto de doctora, y en todas partes digo, bueno, la doctora, y claro, se me olvida que la doctora es la presidenta de Chile, pero trato de tener un diálogo. Déjeme decirlo de la siguiente manera. Yo presido una institución, que es el Partido Socialista de Chile, que es una institución que va a trascender un gobierno. Por supuesto, la militante más destacada de esta institución hoy día se llama Michelle Bachelet, pero yo presido el Partido Socialista y en consecuencia trato de que mi relación con la presidenta sea la más institucional posible, porque creo que de esa manera colaboro de mejor manera a su gestión de gobierno, y eso me permite además tener opiniones críticas de aquellas cosas que debo decir, pero lo digo de una manera tal que sea efectivamente una colaboración y no un problema. Usted dijo, claro, nos conocimos en esa época de la Unidad Popular, yo estaba en otra universidad. ¿Por qué usted eligió la Universidad Católica para estudiar Derecho? Por dos razones, una más de fondo y otra más puntual. Yo jugaba básquetbol y jugaba en la Universidad Católica. Yo era juvenil en ese tiempo, era menor de 18 años. Yo entré a la Universidad de 17. Entonces, era como cómodo, ya que jugaba en la Católica, entrar a estudiar leyes, que es lo que siempre que había querido, en la misma universidad, porque entrenaba en la universidad, tenía amigos en la universidad, etc. Segundo, va a sonar un tanto duro lo que voy a decir, porque yo quería estudiar, apurarme, porque quería seguir estudiando. Y en la Universidad Católica había lo que se llamaba el currículum flexible, y es que a uno le permitía tomar más ramos y hacer cursos en verano, y en consecuencia podía
asumir la carrera más rápidamente. Yo, en estricto rigor, cursé mi carrera en 8 semestres. Y en tercer lugar, porque la Católica me ofrecía, a propósito de esto que le acabo de decir, una posibilidad que era saber cuándo empezaba las clases y cuándo terminaba las clases, lo que la Chile claramente no me ofrecía. Entonces, para mí, la tarea política no era la universidad, la tarea política era en Puente Alto, ¿me entiende? Entonces, para mí la universidad era, ojalá, un pasar rápido, terminar luego, salir luego, ojalá poder seguir estudiando. Bueno, todo eso cambió el 11 de septiembre, por eso elegí la Católica. Ahí su profesor era Jaime Guzmán. ¿Qué recuerdos tiene de Jaime Guzmán? Guzmán era, para ser preciso, ayudante del profesor titular de Derecho Constitucional, que era don Enrique Evans de la Cuadra, un destacado militante demócrata cristiano. Guzmán era su ayudante y por eso hacía clases. Guzmán era un tipo brillantón, ¿eh? Un tipo intelectualmente muy sólido, raro desde el punto de vista personal, ¿no? Extraño de relaciones, ¿eh? No me atrevería a expresar un concepto distinto al que le acabo de decir. Era raro porque era un tipo intelectualmente muy brillante, pero daba la sensación de una persona tímida, muy pa' dentro, qué sé yo. Yo no tuve una relación personal con él muy frecuente, probablemente lo más interesante era porque era basquetbolista y él era árbitro de fútbol, o sea, era un tipo del deporte. Por primera vez en la Escuela de Leyes salió campeona del campeonato Mechón, me acuerdo, así que fue un logro para Pero además era un bicho raro, porque usted comprenderá que la Escuela de Derecho de la Católica en esa época además era la cuna, el antro de formación del gremialismo y de la gente de derecha, así que la gente de izquierda creo que de 300, 400 alumnos no éramos más de 20. ¿Eh? Pero vino el golpe, usted pasó por, digamos, varios centros de detención, sí, claro. ¿Y Jaime Guzmán lo ayudó a reintegrarse en la universidad? Sí, lo que pasa es que a mí esto fue una cosa bien informal, porque a mí me expulsaron de la siguiente manera, por decirlo de algún modo. Yo fui a tomar mis ramos y me dijeron que no podía tomar ramos. Y nadie me dio ninguna explicación, y usted comprenderá que yo venía saliendo de prisión. No estaba en condiciones de ir a pedir, no iba a ir a la Contraloría. No había quien pedirle una explicación, se fija usted. Así que simplemente asumí, con el dolor de mi corazón, porque a mí estudiar leyes era mi fascinación de toda la vida, y me fui para la casa, y me acuerdo hablé con mi mamá, además eran momentos difíciles, qué sé yo. Y a la semana siguiente llamó por teléfono la Anita, y habló con mi mamá. 8-500-189 era el teléfono de mi casa, mire de las tonteras que me acuerdo. Y le dijo, mire, por encargo de Jaime, dígale a Osvaldo que venga y tome su ramo. Mi mamá me contó esto, yo volví a la universidad, hice mi trámite como si no hubiera pasado nada, ¿se fija usted? ¿Y habló con él después en algún momento? Tiempo después, un buen tiempo después le di las gracias. Y le dije que yo sabía que él había sido un protagonista de este gesto y le quería dar las gracias. Me acuerdo que me dijo, tú eras un buen alumno y no te mereces ser expulsado. ¿Y cuando lo asesinaron, cuál fue su reacción? Quiero contarle que antes de eso, más de alguna ocasión, Jaime conversó conmigo respecto a la situación de los detenidos y que le contara mi propia experiencia. Y yo fui pródigo en detalles, porque me pareció que era lo que correspondía. No tuve ninguna respuesta de él desde el punto de vista, salvo que me dijo que era horroroso. Me acuerdo perfectamente de eso. Pero él tuvo la gentileza de preguntar. Cuando lo asesinaron, yo fui al funeral. Fui lo más piola posible porque es evidente que podía ser tomado hasta como una provocación. Un amigo, destacado político de la UDI, no voy a decir quién, me ubicó, me llevó a un lado y me dijo que tal vez era mejor que me fuera. Y entendí que era razonable, por lo cual me fui. Así que, pero fui. Hay que ser agradecido en la vida. Y en esta búsqueda de los asesinos, Jaime Guzmán, la misma UDI el año pasado, cuando fueron, no el año pasado, pero cuando se reunieron en Cuba con los Castro, pidieron por información del Che. ¿A usted le parecería conveniente que se entregara esa información de parte del gobierno cubano? Yo me decepcioné un poco la actitud de la UDI en esta última ocasión. Como usted sabe, yo estuve en La Habana días atrás, me reuní con la estructura de mando, con Raúl Castro, con el canciller, con el vicepresidente, etcétera. Y cuando volví a Chile me encontré con que había un mail
en que me pedía el presidente de la UDI que preguntara por una persona específica. Me pareció de mal gusto. No porque yo no tenga inconveniente si me hacen un encargo formalmente hacerlo, no tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero sí me pareció que era más bien una operación política, porque si querían genuinamente que hiciera esa consulta, bastaba simplemente que nos hubiésemos reunido antes y me lo hubieran pedido. Pero el mail se envió cuando yo ya había viajado, y así no me gustan las cosas, creo que se hacen mal las cosas. Entonces, no sé si eso honra al propio Jaime Guzmán. Bueno, vamos a conversar en el siguiente bloque, se nos ha pasado volando el tiempo, de la parte deportista de Osvaldo Andrade y también de su paso por Villa Grimaldi y por otros centros de detención. Hacemos una... Esto es CNN Íntimo, estamos conversando con el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, y estábamos, viendo su pasado político. Poco se sabe de que usted estuvo durante 5 años en más de 5 o 6 centros de detención, que fue torturado, que lo pasó mal. ¿Qué recuerdo tiene usted de esa época y qué pasó con sus torturadores? Bueno, primero precisar que no es que haya estado 5 años detenido, sino que en ese periodo efectivamente estuve en un montón de lados. De la lectura que me hacía hace un rato atrás, le faltó agregar una comisaría de carabineros donde estuve una semana completa, previo a una relegación. Mire, yo nunca me sentí preso. Porque claro, el tratamiento era atroz, yo en investigaciones y en Grimaldi lo pasé horrible, pero siempre pensé que estaba ahí por lo que pensaba, y que por el contrario, los que me trataban mal, estaban ahí sin saber por qué, salvo por una ideología impuesta desde otro. Entonces, siempre tuve una mirada, ¿cómo decirlo? Una mirada desde que los presos eran ellos. Pero a usted se le murió, era un amigo, a usted lo torturaron. No, yo sé, pero cuando uno es objeto de la tortura, el que pierde su dignidad es el torturador. Entonces, no, créame que no guardo en ese sentido, ni siquiera tengo odio, jamás he tenido ese... Yo me encontraba con uno de mis torturadores, con Ferrada, un ex suboficial. Me encontraba en Puente Alto con él, en el supermercado. Y lo único que alguna vez le dije, porque al principio me moría de miedo, para serle sincero, alguna vez le dije, mira, lo que le acabo de decir, yo esto lo tengo resuelto, eres tú el que tiene el problema. A mí de lo que me queda de aquella época es que todavía me como las uñas. Eso lo reconozco y tengo una amargura en el corazón de la que nunca me he podido liberar. Y ya que estamos en el íntimo, se la que voy a contar. Mire, cuando estábamos en Grimaldi estábamos en una celda en que había muchos detenidos. Todos estábamos encapuchados. Y cuando iban a buscar a alguno para el interrogatorio, por supuesto el portón o la puerta, que era de fierro, tenía cadena. Entonces se escuchaba la cadena cuando empezaban a abrir. Y uno entraba en una situación, imagínense, nos vienen a buscar. Y al entrar el tipo, nombraba al que iba a buscar, ¿no? Por el nombre probablemente político que era como conocido. Entonces, qué sé yo, Juan. Si Juan era uno, se moría. Si no era uno, sentía una satisfacción personal. No soy yo, pero era otro. Créame que a mí me avergüenza eso, hasta el día de hoy. Esa, no sé llamar satisfacción, pero ese saber que no era uno. Pero es instinto de supervivencia. No, lo que usted quiera. No, si yo, desde el punto de vista de la comprensión, lo que usted acaba de decir, yo lo entiendo perfectamente, pero aún así me ha acompañado. Y me aprieta, porque era otro. ¿Y esos otros eran sus amigos? Algunos de ellos sí. Lo he conversado con el Pato Busto, el director del Instituto Médico Legal, que coincidió conmigo en ese tiempo. Y tenemos el mismo problema. Lo he conversado con Carmen, mi hermana, que también estuvo detenida en esa época, menos días, pero también estuvo en Villa Grimaldi. Y créame que son cuestiones que de este tema no me he podido liberar jamás.
¿Debería cerrarse Punta Peuco como han planteado diputados? Sí, no tiene ningún sentido, genera una odiosidad, privilegios que no corresponden. Ojalá todos los presos tuvieran esos estándares. Esta explicación que hay que eso tiene más acceso a cuestiones médicas, mire, si la pena está al lado del hospital penal, así que no debiera ser eso un problema. Eso fue fruto de un acuerdo político en un determinado tiempo de nuestro país. ¿Eso justifica que siga? Por eso digo que no se justifica ahora. Yo creo que en su momento, yo recuerdo en una comisión política, en ese tiempo la presidenta Bachelet era miembro de la comisión política del Partido Socialista, estas cosas las discutimos, me acuerdo, y yo señalé, mire, si es un hotel no importa, pero que estén presos. Por cierto, ahora he cambiado un poquito, que no sea hotel, que sea igual que los demás. Pero en esa época, nosotros esta transición la hicimos con los malos vivitos y coleando, pues, con el dictador de senador, de comandante en jefe. Entonces es una transición que tuvo esa característica. Bueno, hablamos, no de la, época, así, hablamos de la época de la tortura, de su época estudiante, y usted tiene una época de deportista súper destacada. Fue seleccionado nacional de básquetbol e incluso tuvo que viajar a Argentina en época en que no se podía viajar y usted tenía que firmar para poder salir, porque era de plena época de dictadura. ¿Cómo fue eso? Fue bien divertido porque... Claro, yo era seleccionado nacional y fuimos a un campeonato sudamericano a Montevideo, a Uruguay. Yo estaba siendo procesado por la Fiscalía Militar, entonces tenía que firmar regularmente. Me acuerdo que la Fiscalía estaba aquí donde está el Ministerio de Defensa. Perdón, donde está la Comandancia del Ejército, ahí en Centeno. Y había que ir. Y era bien jodido ir porque cada vez que uno iba a firmar, uno pensaba que se podía quedar, entonces era re complicado. Pero era seleccionado, entonces había que salir de Chile y me tenía que autorizar la Fiscalía. Bueno, la Federación hizo el trámite, qué sé yo, me autorizaron, pero con el compromiso que yo estando en Montevideo tenía que ir a firmar al consulado de allá. No sé para qué, digamos, pensando que yo, no sé, que me iba a escapar, no tengo idea. Entonces yo lo hice el primer día, y ocurrió que en el consulado había un marino, no sé si era el cónsul o... Y le gustaba el básquetbol. Entonces me dijo, ¿sabía? No me vaya a firmar más, yo voy a ir a los partidos, al gimnasio. Entonces me evitó tener que hacer el rito de ir a firmar, pero él tenía la certeza que yo estaba en Montevideo porque iba a los partidos y me veía, si no jugando, me veía sentado. O sea, el marino le iba a hacer barra Le iba a hacer barra a Chile y a controlar a subversivo, seguramente. Eso fue muy divertido. Pero efectivamente fui basquetbolista. Mi historia es bien especial porque a mí me gusta mucho más el fútbol. Colocolino. Colocolino de cepa, a pesar de que tengo esta contradicción que colecciono chunchos. Pero soy colocolino de cepa, eso lo heredé de mi padre también. Y me gustaba mucho más el fútbol, de hecho jugué en fútbol. Pero era pachachito, era chiquito. Para los rangos del... Claro, entonces el entrenador, don José Santos Arias, siempre, o el negro Arias, me dijo, ¿sabí? Tenés que estirarte un poquito, ¿por qué no jugáis un poco de básquetbol? Bueno, y esa decisión histórica significó que Chile ganó un muy buen basquetbolista y perdió un estupendo futbolista. Diputado, ya no juega básquetbol, tiene otras aficiones, le gusta la música. ¿Qué cosa le gusta hacer cuando no está trabajando en política? Me gusta mucho escuchar música, soy rockero antiguo, me gusta Rod Stewart, Paul McCartney, los Beatles, me gusta mucho Simply Red, lo combino con Inti Illimani, me gusta cantar, soy bueno para cantar. No le vamos a pedir. No. Bueno, pues, si me apura, ya. Me gusta comer, me gusta mucho comer, me gusta mucho la tertulia, mucho conversar. Pero también me han dicho que le gustan los buenos desayunos, que se comen unos tremendos desayunos. ¿Por qué? Me como buenos desayunos, buenos almuerzos, buenas cenas, no soy pecador empedernido. Ya. Soy bueno para comer. Vengo de una reunión con los trabajadores de correo, con la Federación de Trabajadores de Correo en la mañana, y se me echó mucha talla porque mientras todos hablaban yo me dediqué a comer la torta que estaba exquisita. ¿Y le gusta cocinar también? Me gusta cocinar, tengo poco menú, pero tengo un par de especialidades que me satisfacen. Soy marisquero, soy de asado, me gustan los asados.
mucho, y me gusta mucho, mis especialidades son las almejas a la parmesana y los choros al alicate. ¿Al alicate? ¿Cómo es eso? Esto es lo más... Es casi un eufemismo porque son los choros que yo le echo adentro, los abro, les echo todo tipo de cosas, queso, un poquito de carne molida, algo de tocino. Hago una bomba, los vuelvo a cerrar y los amarro con un alambre, y lo del alicate tiene que ver con que el alicate amarra el alambre, es tan simple como eso. Y eso van al horno. Ya. Entonces se hace un caldo adentro con un vino blanco que es bien notable, es muy exquisito. Después de eso una siesta es espectacular. Soy bueno para dormir, me gusta mucho la tele, me gusta mucho ver deporte en la tele, la NBA me la devoro. Bueno, soy un tipo re común y corriente. Re común y corriente, no le gusta hablar de su familia, pero para que todos sepan es papá también de 4 hijos, y él, lo que usted lamenta, recuerdo en una entrevista, han sido la pérdida de 2 personas, de su papá y de Salvador Allende. ¿Por qué esas 2 personas? Bueno, mi papá a mí me marcó. Mi papá era un viejo que agarró una TBC. Mi papá nació en Santa Isabel, en la oficina salitrera de Santa Isabel. A mi papá lo reconoció su papá y no su mamá. En el acta de matrimonio la mamá de mi papá no comparece. Así fue. Y agarró una TBC muy joven, porque después se dedicó a la pesca, y usted sabe la diferencia de temperatura terminan por pasar en la cuenta a los bronquios. Entonces mi papá llegó a Santiago, a San José de Maipo específicamente, al hospital de San José, con su tuberculosis, que lo acompañó toda su vida. Mi papá era un viejo precioso, buen amigo, socialista toda la vida, pero le importaba, se entendía con todo el mundo. Cuando fue detenido en el regimiento de Puente Alto, mi papá en la noche participó en un campeonato de briscas con los suboficiales, porque era suboficial también. Estuvo preso una noche jugando un campeonato de briscas. Ese era mi papá. Amigo de todo el mundo, bueno para el copete, bueno para la comida. Mi papá decía que los dientes no son solo para marcar tragos, sino que hay que comer también, por lo cual no era curado. Muy buena gente. Y de mi papá, mire, yo voy a la feria en Puente Alto, hoy día, y mi papá murió hace 14, 15 años, y hay mucha gente que se acuerda de mi papá. ¿Y usted lo echaba de menos todavía? Lo echo mucho de menos. Hablaba mucho con él, no teníamos necesariamente la misma opinión en muchas cosas, pero yo lo quería mucho, y creo que él a mí me quería mucho. Yo, cuando fui ministro de Estado, y coincidió que mi hermana fue ministra de Estado también, ministra del Cernam, yo fui a la tumba de mi papá y le dije, mira, dije un epíteto que no es para la tele, podés estar satisfecho, tus hijos hicieron la pega, tenés 2 hijos ministros, bueno, ¿qué más querés? Y de Salvador Allende, porque, bueno, nosotros tenemos siempre una deuda con Salvador Allende, ¿no? Los socialistas no fuimos todo lo que debíamos con Salvador Allende. Y creo que lo que ha marcado mi gestión, y creo que la gestión anterior, la del propio Escalona, ha sido un partido que se hace cargo de esa deuda histórica. Cuando hablábamos en la primera fase de su entrevista del tema de la democracia cristiana, tiene que ver con esto. Entonces, hoy día que somos en el gobierno nuevamente, y además con una mujer, créame que esto marca el comportamiento del Partido Socialista. ¿Han saltado esa deuda? Yo creo que sí, pero las deudas históricas hay que pagarlas todos los días. Diputado Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo junto a CNN Íntimo. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a usted, y de verdad muy contento. Creo que fue muy fluida la conversación. Y conocimos a otra persona, además del político que está todos los días en la trinchera. ¿Ve usted que no soy tan odioso como dicen? Muchísimas gracias. O a lo mejor soy muy buen actor. Gracias, diputado. Gracias a usted.